estar exponiendo o comentando, presentando algunas soluciones de vigilancia activa para sitios donde quizás no tengamos conexión a internet. Llamamos vigilancia activa en vez de monitoreo, de videovigilancia, dado que nosotros vamos a poder aprovechar algunas características que tienen estas soluciones o estos productos para darle un valor agregado un poquito más poderoso, ¿no es cierto? Dado que estos sitios generalmente son lugares que van a estar donde no vamos a estar presentes, donde vamos a tener un control, un monitoreo remoto, y quizás también sería útil poder aprovechar estas características. Vamos a ver algunos de los problemas típicos que nos presentan, ¿no?, los proveedores de internet y que nos comentan cuando no podemos llegar a tener conexión. Una, que es la típica, ¿no es cierto? Nos llega el servicio a su zona. Señor, todavía no hay cobertura en el lugar, no ha llegado la red, ya sea por fibra óptica, por radioenlaces o lo que fuera que utilicen. No llega el servicio a su zona. No tiene domicilio aún en ese sitio, en ese lugar, ¿sí? Eso puede pasar mucho también, si es que no tiene o si es una obra en construcción o no tiene un titular declarado, puede pasar mucho que legalmente no pueden brindarle un servicio a un lugar donde no tiene un titular declarado, que es algo que también pasa mucho en consorcios, ¿no es cierto? Señor, eso es un consorcio y no se puede brindar un servicio si no tiene un titular. Esto nos lo han dicho muchísimas personas, generalmente en edificios o en complejos lo terminan arreglando, ¿no es cierto?, utilizando el servicio de internet de alguno de los departamentos o de las viviendas, el cual quizás hace alguna mejora, ¿no es cierto?, para incluir ahí la conexión de todo el sistema de seguridad de cámaras del lugar, y entre todos hacen alguna vaquita para poder poner un servicio mejor y que tenga una conectividad acorde al consumo de ancho de banda que va a tener con el sistema de cámaras. En muchos lugares pasa esto que no se ponen de acuerdo y que no hay ningún titular que diga, bueno, yo pongo internet o pongo mi casa o pongo lo que sea. Así que esto es uno de los casos también. Y el último de los casos es cuando la única manera de conectarse a internet es a través de la red de datos, y que suelen ofrecer para eso los pequeños modem USB, ¿no es cierto?, de los que son de 4G con algún router o algún dispositivo que pueda bajar la conexión de la red de datos inalámbrica a eh, una conexión cableada o un access point Wi-Fi inalámbrico. Esos dispositivos, si bien pueden ser muy útiles para conectar directamente en notebooks, o en algunos casos se sabe que también se han utilizado para conectar directamente en DVRs, dependiendo de la compatibilidad. La realidad es que al ser dispositivos que se alimentan por USB y al ser tan pequeños y con tan poca capacidad de procesamiento, el, suelen tener el problema de que se cuelgan, ¿sí? Cuando sobrecalientan mucho por consumo, que es algo que suele pasar más en estos casos que tenemos video, donde el tráfico es muy grande, suelen colgarse y directamente nos quedamos sin conectividad, y siendo los sistemas de seguridad, y más en puntos remotos de estos tipos, las cuestiones de seguridad bastante críticas, es necesario que eso funcione bien, ¿ok? Así que vamos a descartar esta alternativa como para, además, poder darle valor de criticidad a las soluciones que estamos presentando. Algunos de los lugares típicos que pueden tener estos problemas son pueblos o lugares donde todavía no ha llegado, como bien dijimos antes, la red de cobertura del proveedor de Internet, ¿sí? ISP significa Internet Service Provider. En consorcios de edificios o complejos de viviendas, como mencionamos antes, en garitas de barrios cerrados o countries, que eso suele pasar bastante también en algunos, generalmente por una cuestión de que se llega al arreglo, le dan titularidad a la garita o al consorcio como titular. En la mayoría de los casos no, y en muchos de los casos se combina con el primer punto de que aún es un desarrollo urbano donde todavía no llega la red de cobertura. Y en algunos casos lo solucionan poniendo un servicio a través de alguno de los propietarios.
como comentamos antes. Lugares casa quinta o desarrollos inmobiliarios muy recientes que estén apartados, ¿no?, de las redes de cobertura, casas de campo en lugares remotos o directamente sitios remotos también con fines industriales, que esto fue un caso bastante frecuente en clientes integradores que utilizan conexiones satelitales o quizás tienen que hacer enlaces propios, ¿no es cierto? Implementar radioenlaces de larguísimo alcance, estamos hablando de torres de entre 50 y 100 kilómetros cada una para llegar a tener conectividad. Otros optan por la satelital, que es un servicio muy caro. Y en caso que podamos llegar a tener cobertura de red de datos, las soluciones que vamos a presentar pueden ser útiles para este tipo de sitios industriales, como lo son los yacimientos petrolíferos, denominados upstream, también lo que es midstream, que es el transporte en oil and gas, estaciones de regulación y odorización de gas natural, que son esas especies de sitios que están todos cercados y con caños que salen de la tierra, caños grandes que salen de la tierra. Ahí generalmente es donde se hace en algunos lugares la regulación de la presión con estaciones de compresión. Y también hay sitios que tienen inyectores de odorante, es decir, que le dan olor al gas natural. Y generalmente son lugares que también tienen que estar monitoreados porque tienen maquinarias y estaciones de bombeo con tecnología que controla y regula algo que es de la seguridad y la higiene del uso del gas natural. Así que es necesario. Y también estaciones de medición climática que suelen haber desperdigadas por varios lugares, estaciones de regulación eléctrica, cualquier tipo de sitio industrial que esté alejado y en algún lugar remoto donde quizás funciona todo de manera solar o quizás llega solamente el tendido eléctrico, es un buen lugar para implementar este tipo de soluciones. Vamos a ver ahora algunos de las soluciones por las que podemos contar, y en todas la solución tecnológica, digamos, sería a través del acceso a la red de datos, está viendo la red de datos 3G, 4G. eh, por lo tanto, necesitaríamos al menos llegar a tener cobertura a esta red de datos. Si no, la única alternativa que quedaría sería, como mencioné antes que resolvieron algunos, un punto a punto con un radioenlace de larguísimo alcance a donde lleguemos, si es que no tenemos red de datos, o la conexión satelital. ¿Saben? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en soluciones que puedan aprovechar la cobertura de 4G. Una de las maneras sería a través de, como mencionamos antes, de un módem 4G que puede venir con la unidad USB o bien un módem que ya tenga el lector de tarjeta SIM. Suelen ser modem routers bastante costosos y que quizás encarecen mucho una solución de DVR estándar y que quizás no acompaña tecnológicamente, como mencionamos, a la criticidad de la solución, porque pueden ser equipos que se cuelguen o de mala calidad. Si son de buena calidad o de marcas reconocidas, suelen ser muy costosos. Así que una alternativa que presentamos nosotros entonces es una solución que tenga la conectividad de datos integrada en el producto. Vamos a ver que tenemos una solución brindada por Dahua, que es un kit con una cámara de lente fijo, con lector de tarjeta SIM y que viene en un kit con un panel solar, regulador de carga y batería. Otra alternativa, que es un Novo PTZ, que se alimenta con 12 volt, ¿sí? En ese sentido es bastante práctico. No tiene autonomía energética, es decir, que tendríamos que tener alimentación a 220, y que, a diferencia de la cámara fija, que solo quizás tiene cruce de línea o intrusión sin inteligencia artificial, este domo, que es de la nueva serie, así de la serie 49, viene con funciones de inteligencia artificial, es decir, que tiene reconocimiento de figura humana o vehicular y también la posibilidad de implementarlo con cruces de línea. Y una última alternativa sería la implementación con DVR vehiculares, porque como bien sabemos, los DVRs
y las soluciones que son para uso vehicular tienen la posibilidad de conectarse a la red de datos utilizando un SIM, un chip de 4G, con cualquiera de los servicios disponibles, y de esa manera, a través de una plataforma, en el caso de Dawa es licenciada y en el caso de Streamax es gratuita, podríamos acceder desde una PC o desde un celular, también de forma remota, al video y otras características que se pueden controlar o reportar de los deberes vehiculares y bueno, con los beneficios que tiene usar un DVR en lugar de una cámara o un nuevo PTZ. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos equipos, características generales. Después vamos a ver en detalle algunas cuestiones técnicas. La fija con panel solar, la gran ventaja que tiene esta frente a todas las demás es que no requiere acceso a la red eléctrica, es decir, que es la que es totalmente portable, digamos, es totalmente independiente y autónoma, tanto de manera eléctrica como para la conexión de datos, ¿sí? Lo único que sí necesitamos que tenga es cobertura de la red de 4G o 3G. El sistema está diseñado y calculado como para que tenga una autonomía de hasta 3 días, ¿sí? Que es lo que se estima generalmente cuando se dimensiona un sistema de panel de kit solar entre el panel y el regulador de carga y la autonomía de la batería. Si este usa una batería de litio de 45 amperios, así que imagínense que la autonomía no es un problema. Además, hacer una cámara de lente fijo, el consumo no es bastante bajo también. Y algo que tiene de bueno esta cámara en particular es que tiene la posibilidad de conectar sensores externos, ya sean pasivos, tipo un magnético, o activos, ¿no? Un PIR o algo por el estilo, los cuales obviamente pueden ser alimentados por la misma cámara o el panel para operar y conectarse en las entradas de alarma de nuestra cámara para tener una zona de conexión absolutamente remota y autónoma y autoalimentada de eventos, ¿no es cierto? Podríamos, por ejemplo, poner varios de estos kits, por ejemplo, 2 o 3, y entre ellos crear un perímetro con barreras infrarrojas, ¿no? Y los relés de esas barreras conectarlos a las cámaras. Entonces, si pusiéramos 4, por ejemplo, tendríamos, con las barreras montadas directamente en los postes, un perímetro infrarrojo con el evento que reciben las cámaras y nos comunican al celular o a nuestra plataforma a través del P2P. También, como bien dijimos, la cámara tiene IBS, pero la común, no con inteligencia artificial, es decir, que se puede llegar a disparar con algún animal. O sea que además de las barreras podríamos implementar estas analíticas. Y al mismo tiempo, la cámara tiene las salidas de relé que nos permitirían conectar quizás una sirena o cualquier otro dispositivo disuasivo, ¿sí? Una hilera o algún reflector LED que podríamos activar de manera manual o automática, ¿no? Frente a una detección de la cámara o mismo de las entradas de alarma para que se prendan solas los LED o haga sonar una sirena en caso de que alguien cruce, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de los más prácticos para usar este sistema, esta combinación como medio disuasivo y como vigilancia activa automática. Y en caso de que además querramos intervenir, obviamente de forma remota, ¿no? Porque esto lo estamos controlando todo desde nuestra casa, nuestra oficina, desde donde sea, podríamos implementar la posibilidad de conectar un pequeño amplificador de audio, ¿sí? Y utilizar las interfaces de audio que tiene esta cámara para conectarle un micrófono y poder escuchar lo que pase, y también conectarle como bien dijimos, un amplificador con un parlante o un parlante potenciado directamente, apto exterior o dentro de una caja, como para que eh, no quede directamente a la intemperie con algún techito o algo atado al poste. Y de esa manera también usarlo como punto de intercomunicación desde nuestro software o desde la aplicación de celular. Obviamente eso es algo que no está integrado quizás con la solución, pero que no es muy difícil de armar y que de hecho lo hemos
mostrado más o menos cómo se podría armar con algunas alternativas del mercado accesibles desde internet y, y muy, muy fáciles de armar. Así que es una propuesta de solución. Esta particularmente, como principal ventaja, entonces dijimos, es 100% autónoma desde el tema energético hasta el tema de la conexión de datos. Le sigue entonces la solución del domo PTZ. Esta, al contrario del panel, requiere una alimentación de 12 volt, es decir, que tendríamos que tener o bien una alimentación solar aparte. Se podría combinar y poner dentro del kit solar, también alimentarlo con la misma salida de 12 volt del kit solar. La única diferencia es que no tendríamos quizás la autonomía para la que está programada la cámara, el funcionamiento con la cámara fija. Eso obviamente también va a variar mucho en función del uso del domo y de la cantidad de días de sol que tengamos y la época del año, ¿sí? Por eso es que generalmente estos sistemas vienen súper sobredimensionados para la autonomía, pero si ya empezamos a agregar cosas, obviamente la empezamos a reducir. El cálculo no es súper exacto porque depende de muchas variables, al ser un recurso eh, renovable, y, pero se podría implementar. ¿Está bien? Eso es lo bueno que tiene este domo, que además de tener la conexión y la posibilidad de insertarle un chip, un SIM, y tener conectividad directa a la red de 4G, que se alimenta con 12 volt. Si no necesitamos un trafo, ni corriente alterna, ni nada por el estilo. Si tenemos una solución de kit solar, sea esta en particular u otra, podemos alimentarlo directo con 12 volt y en caso de que tengamos acceso solamente a la red eléctrica 220, podríamos utilizar una fuente de alimentación común y corriente. Una gran ventaja que tiene esta solución frente a la de la cámara fija es que nosotros vamos a poder monitorear muchos puntos al mismo tiempo. Es decir, que con un solo domo ya podríamos tener una cobertura de 360 grados, ¿sí? Porque si bien hablamos de la cámara y de las posibilidades de conexión y de vigilancia activa que se pueden agregar, no dijimos nada acerca de la cobertura. Si una cámara obviamente siempre va a estar mirando al mismo lugar y no tenemos posibilidad de moverla. Esa es una de las desventajas que podríamos decir del lente fijo. Un nuevo PTZ, en cambio, es mucho más poderoso en ese sentido, porque no solamente vamos a poder tener una cobertura de 360 grados que en sí, sino que encima, gracias a que es una cámara con 25x de zoom, vamos a poder además mirar más lejos. También cosa que con la fija obviamente no podemos. Y, y a su vez, si la autonomía de nuestro sistema de energía autónoma lo permite o tenemos conexión a 220, podemos dejar programados patrullajes automáticos, ya sea a través de presets que van mirando cada X cantidad de tiempo programable, distintas zonas, distintos lugares, sitios específicos, o bien hay una opción que tienen los domos PTZ, que esto lo presentamos también en otro webinar dedicado al PTZ, a las funciones de manejo de PTZ y la implementación del SMD Plus como valor agregado muy poderoso a los PTZ. De paso tiro el chivo. Y, y nosotros, a través del SMD Plus, lo que podemos hacer es convertir a nuestro domo en una especie de sensor de detección de figuras humanas con ángulo y zona de cobertura totalmente variable, ¿sí? Porque nosotros, imagínense que esto como si fuese un PIR, que lo mencionamos el otro día en los Cooper I. Si nosotros consideramos el SMD Plus y el lente de la cámara como un PIR, esto va a ser un PIR que solamente se va a disparar con personas, y es una especie de antimascota, y que con personas o vehículos, y que el ángulo del lente de este PIR es totalmente variable en amplitud, en distancia y en espacio, ¿sí? Porque lo podemos mover absolutamente en estos 360 grados y además en distancia. Así que eso es un poquito el poder de detección como herramienta de detección. Y si nosotros
Y la gran ventaja que tiene el SMD Plus frente a las IBS es que las IBS solamente pueden operar sobre un preset, es decir, que el domo tiene que estar quieto. Tiene que llamar a un preset, dibujar la regla, llamar a otro, dibujar la regla, llamar a otro, mirar a otro lugar, dibujar la regla. En el caso del SMD Plus, al ser una función de detección de movimiento, puede estar operando en paralelo mientras el domo se mueve. Es decir, que si nosotros, en vez de un preset, programamos a un patrullaje que se llama patrón, el patrón lo que hace es dejar guardado un movimiento, un recorrido que hace continuo el domo y que nosotros lo grabamos de forma manual. Es decir, que vamos a decirle, bueno, a ver, grabame este patrón. Y le damos a grabar y hacemos un movimiento con el domo, ¿no? Miramos para allá cerca de una tranquera, o lo movemos, o hacemos el recorrido por un paredón o un perímetro, hacemos zoom, lo alejamos, damos una vuelta, vamos para allá, vamos para acá. Le damos a stop, todo ese movimiento queda guardado y cuando le damos play lo empieza a repetir de manera indefinida, ¿sí? Dure lo que dure. Y en todo ese patrullaje automático, movimiento automático, va a estar corriendo el SMD Plus en paralelo. O sea que en cualquier momento de todo ese patrullaje que se cruce una persona o un vehículo, dentro de las distancias y tamaños, ¿no? Y filtros estimados, lo vamos a poder detectar y vamos a poder disparar entonces un evento y aprovechar alguna de las otras funcionalidades que tiene e interfaces que tiene este domo para generar la herramienta de vigilancia activa. Y estos, como bien dijimos antes, con la cámara fija, serán a través de las interfaces de audio y de alarma. Las de alarma, como bien mencionamos, para conectar sensores, que en este caso quizás no haría tanta falta porque el domo ya es un sensor muy poderoso, pero sí a través de la salida de relé para conectar sirenas o luces, y a través de las interfaces de audio poder tener una comunicación bidireccional con el sitio y de esa manera informar al intruso que fue detectado o lo que fuera que querramos decir. También tenemos la posibilidad de enviar archivos de audio, por ejemplo, que reproduzcan sonidos de disparos o de perros o ese tipo de cuestiones. También se puede programar a través de versiones nuevas de NVRs, que esas están todavía bajo desarrollo, que tengo entendido que permitirían enviar archivos de audio desde el NVR hacia las salidas de audio de las cámaras. Así que eso es algo que hasta hace poco no se podía hacer. Y bueno, finalmente la última solución, que es la del DVR vehicular. Esta es una solución que no es tan compacta como las otras dos, sino que le tendríamos que agregar cámaras. La ventaja que tienen contra las otras dos es que podríamos tener múltiples cámaras en un solo punto de transmisión de datos, ¿sí? Tenemos la posibilidad también de tener geoposicionamiento de los equipos y de esa manera poder ubicarlos en un mapa a través de la plataforma de control y de gestión que tienen estas dos marcas. La de Streamax, como bien dijimos, es gratuita, la de Dahua es licenciada, pero la de Dahua también tiene la posibilidad de usar la conexión por P2P para solamente ver el video y recibir alertas de las interfaces. Otra de las grandes ventajas, en caso de que nosotros querramos almacenar el video, tanto la cámara como el domo PTZ solo soportan una tarjeta micro SD para guardar video. Sí, tiene que ser una tarjeta buena, aparte, como para quedarnos tranquilos de que no va a fallar. Vieron que al ser continua la escritura de video es necesario que sea una buena memoria. Y en este caso, con estas soluciones, nosotros vamos a tener una alternativa con dos tarjetas SD, tanto en Streamax como en Dahua, y también tendríamos la alternativa de utilizar el DVR con disco rígido, ¿está bien? Estos equipos tienen la gran ventaja de que también están diseñados para funcionar en grandes amplitudes térmicas, así que no sería un problema que las variantes ambientales, siempre y cuando obviamente esté protegido en algún gabinete, porque no es para intemperie. Y bueno, la conexión, como mencionamos en otros webinars referidos a las soluciones vehiculares,
Es bastante simple, dado que desde el mismo DVR, el cual alimentamos con 12 volt, vamos a poder conectar a las cámaras con un solo cable desde el DVR a la cámara, el cual transmite el video y la alimentación, ¿sí? Es como una especie de PoE. Eh, Haciendo así que sea bastante práctica y sencilla y más compacta quizás el cableado y la instalación de las cámaras. Y finalmente, estos, al igual que las dos soluciones de cámara y de PTZ, también tienen múltiples entradas de alarma para conectar sensores externos y poder así detectar eh, intrusiones en caso que pongamos barreras infrarrojas, por ejemplo, o sensores PIR de exterior o de interior, si es un lugar cerrado también, puede pasar. Eh, y salidas de relé para poder conectar una sirena o cualquier otro dispositivo que querramos activar, ya sea de forma automática por una detección de estas entradas de alarma o de manera manual desde la plataforma si es que el operador o mismo nosotros detectamos alguna intrusión o anomalía. Vamos a hacer un repasito muy por arriba de lo que mencionábamos recién. Dijimos que todo lo que es la detección por video nos convierten y nos hacen una especie de 2 en 1 o de 3 en 1, mejor dicho, a lo que son las cámaras que tienen la posibilidad de usar el lente para monitoreo y video verificación, para la detección de intrusos a través de las analíticas y como herramienta disuasiva, ¿sí? El SMD Plus como filtrado de falsos disparos, que eso es muy poderoso. La protección perimetral, que es lo mismo, pero con un cruce de línea. Y la última herramienta, como repaso, es el control de salidas de relé para activación de luces o sirenas. Y en paralelo, obviamente, teniendo la notificación al celular. Lo que vamos a hacer ahora es ver alguna integración que nosotros además podríamos tener con un sistema de alarma, ¿sí? Porque como sabrán, la mayoría de las centrales de alarma vienen con la posibilidad de conectarse a batería, es decir, que podríamos tenerla en un sistema de panel solar autónomo o también, si tenemos solamente conexión a 220, podríamos tener nuestra central de alarma, sea de la marca que sea, alimentada con la red de alimentación eléctrica, con cualquiera de las soluciones que vimos antes, y utilizaríamos la central para tener un armado y desarmado de los eventos del lugar, en caso de que sea un lugar que no podemos programar de manera horaria, porque es una obra en construcción y no sabemos bien cuándo termina o cuándo empieza, porque hacen horas extra, lo que fuere, eh, y queremos tener la posibilidad de armar y desarmar también a las cámaras que hacen, o al domo PTZ que hace las detecciones, nosotros podríamos poner una central de alarma que tenga la posibilidad de conectarse a internet por SIM, ¿sí? Eh, y de esa manera recibir las alertas a través de ahí y generar el armado y el desarmado y el monitoreo utilizando la plataforma de gestión de esa central de alarma. Así que vamos a ver cómo podríamos conectarlo con ese tipo de solución o quizás con una solución diferente, también autónoma. Bueno, lo que vamos a integrar, lo que vamos a usar para integrarnos, van a ser las entradas y salidas de alarma, ¿está bien? Porque la única manera de comunicarnos con plataformas de terceros, en este caso, va a ser simplemente a través de contactos secos o entradas de alarma, ¿sí? Una posibilidad sería conectarnos a un sistema de alarma monitoreada, ¿sí? Que esta ya deben estar súper familiarizados porque estuvo mi compañero Santiago presentándola todo el mes, que es el caso de Senord. Si nosotros convirtiésemos a nuestro domo con SMD Plus en un sensor inteligente con 360 grados de cobertura, en un sensor más de esta central, nosotros quizás podríamos independizarnos de tener un PIR de exterior. Entonces con un domo cubriríamos un perímetro enorme, obviamente no todo al mismo tiempo, pero cubriríamos todo el perímetro y a través de este sistema reportaríamos los eventos y podríamos armar y desarmarlo.
Y también tenemos la posibilidad de conectarlo a sistemas autónomos de prevención vecinales. En caso de que sea un lugar súper remoto en el medio del campo, quizás lo más útil son todas las herramientas de disuasión, ¿no? Tanto sonoras como visuales por la iluminación, y aprovechar toda la integración de alarma y de emergencia que genera estos sistemas en lugares donde no tenemos acceso a Internet. Y en este caso, el acceso a la red 4G no sería a través de la alarma vecinal, sino a través del domo PTZ o de la cámara con el panel solar. Nosotros tenemos varias alternativas para integrarnos a sensores y a centrales externas. Nosotros podríamos, como mencioné en un principio, conectar sensores directamente a las entradas de alarma de nuestras soluciones para poder detectar movimientos o que se abre alguna puerta o algún panel. O acá me faltaría también las barreras infrarrojas para un perímetro. También podríamos conectarnos en el medio de una central de alarma, mejor dicho, al final. Entonces, en vez de estar conectados los sensores directamente a nuestra solución de conectividad de datos y monitoreo de video, lo haríamos a través de una salida PGM, por ejemplo, que se dispare cuando se cierra alguno de los sensores. Entonces tenemos dos cosas funcionando en paralelo, y lo que usamos para detectar en nuestro sistema de video es una salida de relé de la central de alarma. Si esto es útil para cuando ya tiene un sistema de alarma y queremos agregarle el tema del video. Y después tenemos la posibilidad de hacerlo al revés, ¿sí? A través de nuestros sistemas de video, a los cuales podemos agregarle sensores, controlar directamente, sin la necesidad de una central de alarma, una sirena. ¿Sí? Esto es una integración quizás bastante rudimentaria. Hay que ver, dependiendo de la solución, si tiene la opción de armado y desarmado que presentamos la otra vez. En caso de que no la tenga, el único armado o desarmado que podríamos tener sería horario, ¿sí? Que eso lo tienen todos los equipos. Y de esa manera hacer sonar una sirena en caso de que dispare alguna de los eventos, ya sea por sensores o por analíticas. Acá tenemos un acercamiento, ¿sí? Porque mostré, esto ya sería un esquema eléctrico físico casi. Tenemos una fuente de alimentación y el control de un relé, ¿sí? A través de la salida de alarma de nuestros equipos. Fíjense que acá lo importante a mostrar es que no nos conectamos directamente a la sirena, porque las salidas de relé de los equipos no suelen tener la potencia, la capacidad eléctrica de controlar una sirena, y si la tiene es mejor que estén aislados de alguna manera, ¿sí? A ese consumo. Porque en caso de que se me rompa un relé externo, lo cambiamos, no pasa nada. Si se me rompe un relé interno en un equipo que está encima muy alejado, es un problema. Así que esto es una recomendación. Y acá lo que hicimos fue una especie de acercamiento a el circuito eléctrico, digamos, de este relé, para que vean que queda totalmente aislada la salida de relé del equipo, que lo único que hace es controlar el disparador, la bobina del relé, y la parte de consumo, de alto consumo, digamos, por la sirena o las luces o lo que tengamos, queda aislado. Y esta es otra alternativa donde nosotros, a través de la salida de relé, en vez de controlar directamente la sirena, somos una zona más de la central de alarma. ¿Está bien? Eso es más sencillo todavía en caso de que lo querramos integrar, porque nuestra central de alarma nos pide seguramente un contacto normal cerrado, normal abierto, programable. Si es normal cerrado, mejor, pero eso dependiendo del sistema, si lo podemos tener o no en el DOM o en el DVR. ¿Por qué digo normal cerrado es mejor? Porque tenemos la posibilidad de detectar si nos cortan el cable. ¿Okay? Si es normal abierto, no tendríamos la posibilidad de detectar que nos cortan el cable porque sigue abierto. Y de esa manera, bueno, integraríamos cualquiera de las detecciones de analíticas que tienen nuestros sistemas a la central, como si fuese una zona más. El armado y desarmado lo armaríamos a través de la central. Sí utilizaríamos el chip,
y la conexión inalámbrica a la red de datos de nuestra solución para ver el video y recibir alguna alerta en el celular, pero el armado y el desarmado lo manejaríamos a través de nuestra central. En este, por ejemplo, que es el de Dahua, que graba solo en tarjetas SD, memoria SD, ¿sí? Dos tarjetas de hasta 256 GB, es decir, que en total podemos tener 512 GB. La tarjeta la tiene acá adelante, o sea, en esta parte que tiene como una especie de tapita. Nosotros corremos esa tapa, si abrimos con la llave, tenemos acceso al SIM, que se pone derecho. Este es lo mismo, ¿sí? Tiene dos tornillos y una tapa que sale con el carry del disco, solamente si le abrimos la llave. Y abajo del carry del disco se pone el slot. Por acá dice que soporta un disco y una tarjeta de memoria, así que tendríamos mayor capacidad de grabación. Este es el Streamax. En este caso lo mismo, sacamos la llave, sacamos el carry y abajo del carry hay una tapa donde se pone el slot del SIM que se desliza adentro del slot. No tengo una foto para mostrarte, pero es así. Y este es el otro modelo de Streamax, que lo mismo. Este se le abre con la llave, se abre la tapa, esta frontal que tiene. Y ahí tenemos acceso directamente a las dos tarjetas SD que se pueden conectar de hasta 256 GB, que acá no dice, y el SIM de datos. Y esta es la otra solución de Streamax, que es mucho más para vehículo que otra cosa, y que solamente nos serviría en un lugar interno. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que no tenés que cablear nada. O sea, te vienen dos cámaras, una la pegas en un vidrio, le apuntás más o menos, la otra también lo mismo, la apuntás por ahí, tiene micrófono infrarrojo, que eso está bueno. Le pones el chip, la tarjeta SD y ya está. Y eso, si tiene 12 volt de algún lado, funciona. Y te reporta y te manda datos. Es de 2 megapíxeles y el infrarrojo es de 40 metros. ¿Sí? Tienen slot para una tarjeta de 256 GB, la conexión de 4G. Y por acá dice que tiene IBS, cruce de línea e intrusión. Viene, acá dice entrada y salida de audio, y dos entradas de alarma y dos salidas de alarma. Fíjense que acá aclara que la salida de alarma se banca hasta 300 mA, por eso que tenemos que poner un relé externo. Y esta es una camarita que parece tipo box, en realidad es una bullet, se llama bullet, y viene con un soporte incluido, que es tipo brazo. Y acá tenemos el kit del panel solar, que viene también con la cámara, el panel para poner en un poste y el soporte para la cámara. Hoy actualmente este kit tenemos en stock, pero han venido sin las baterías de litio por una cuestión de importaciones que complica un poco las cosas, pero muy pronto las vamos a tener disponibles, ¿sí? Apenas resolvamos el tema de las baterías y las pruebas que hay que hacerle. Así que esto a disposición. Y por último, acá está el domo, que es de 4 megapíxeles, ¿sí? Por acá tiene que decir 4 megapíxeles CMOS, infrarrojo hasta 100 metros, se puede alimentar por PoE Plus o por 12 volt y tiene SMD Plus, protección perimetral y es Starlight. ¿Ok? Yo creo que poniendo en la balanza costo-beneficios, este domito en particular es uno de los que más mejor relación tiene en cuanto a prestaciones, ¿sí? Por todo lo que comentamos de usar el lente de la cámara como un PIR con detección de humano, ¿sí? Para hacer escaneos de la zona y detectar personas de forma automática. Y por lo que cuesta es una herramienta muy poderosa. ¿Bien? Por acá aclara el tema de la entrada y salida de audio. Tiene dos entradas de alarma y una salida de relé. Se alimenta con 12 volt, 3 amperes o con PoE, en caso que tengamos un switch, PoE Plus.